Muy buenas tardes, bienvenidos. El Guinness tiene otro récord seguramente establecido por este señor que se llama Jaime Naranjo, que habló 15 horas leyendo todo papel que le caía en las manos, evidentemente porque estaba haciendo tiempo para que llegara otro diputado de apellido Jackson, Giorgio Jackson, a votar a favor del juicio político a Piñera. De eso se trataba, nada menos, y el hombre hablaba y leía. Hay una especie de backstage de lo que pasó detrás de escena sumamente interesante. Hay que mantenerse ahí 15 horas, lo ayudaban, le daban agua, como si fuera una especie de maratón. El hombre defendía a capa y espada la posibilidad de la llegada de Jackson. Si se detenía, terminaba la sesión, no llegaba Jackson y no votaban contra este bandido presidente de Chile que está metido en los Pandora, Panamá, en lo que le pongan en el camino, él está. Aquí no trasciende mucho este tema porque están todos en los Pandora y entonces, ¿para qué darle publicidad a los Pandora y la vergüenza? Pero Chile se ha hecho cargo de esto y aunque faltan 5 senadores para que el juicio político se haga realidad, en lo que hace a diputados, este señor Jaime Naranjo, estableciendo ese récord que les mencionamos, consiguió que llegara Giorgio Jackson. Venía Jackson en auto, ahí está la llegada dramática. Parecía un jugador que a último momento tiene que llegar para el partido más importante de la vida. Corre Jackson para llegar a tiempo, mientras Naranjo sigue hablando, mira el reloj, lo aplauden, lo acompañan, el barbijo se lo acomoda, va de nuevo. Es insólito, es increíble, pero al mismo tiempo es formidable el ingenio que tuvo este hombre leyendo 1.300 páginas. En serio le digo, 1.300 páginas leyó. Yo no sé ni cuál es el alto de 1.300 páginas. Será más o menos así, doctor Darío Villarruel. Villarruel levanta más la mano todavía. A ver cuánto, 1.300 páginas se leyó este individuo. ¿Te das cuenta lo que puede a veces la pasión política? Muy buenas tardes, Darío. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Estaba pensando en los discursos de Fidel Castro, ¿no? Que no estaban escritos. Y el tipo hablaba horas y horas, pero no estaba esperando a nadie. En todo caso, estaba esperando que la gente reaccione. Y nunca reaccionó, lamentablemente. Pero bueno, tenemos muchos temas judiciales. Atención. El tema principal es que lo que adelantamos ayer se cumplió. Ya está el video de la declaración de Macri en CNN, donde dijo lo que la justicia investiga, a confesión de parte, relevo de prueba. Aquello de Esperando a Godot, celebrada obra teatral, se convirtió en Esperando a Giorgio. Esperando a Giorgio Jackson, que tenía que llegar para esta reunión. Ahora nos va a contar mucho mejor todo lo que nosotros simplemente quisimos adelantarle. Leo Pablete, nuestro amigo en Santiago de Chile. Leo, un abrazo, buenas tardes. Contanos, que te acompañamos con imagen, sobre esos dramáticos momentos en los que habla Naranjo esperando por Giorgio Jackson. Abrazo trasandino a Víctor Hugo, a todos y todas quienes sintonizan C5N a esta hora. Te digo, Víctor Hugo, que aquí en este país hay mucha gente que hoy está bostezando, está con sueño, porque se quedaron hasta altas horas de la noche viendo lo que fue esta maratónica sesión en donde el hombre de la fecha fue justamente el diputado Naranjo. Hay que decir de que en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y Diputadas en este país, es presidida por la derecha. Hicieron absolutamente todo para que esta acusación constitucional, mejor dicho, un juicio político al jefe de Estado, al presidente Sebastián Piñera, no se realice, obviamente apoyándose en la cuestión del COVID. Para darle una idea, las sesiones de diputadas y diputados en el marco de la pandemia han sido casi todas, por no decir todas, han sido en un carácter mixto, es decir, la mitad a través de la vía telemática, con otra mitad presencialmente en la Cámara. Bueno, acá la derecha que presidía o que preside la Cámara Baja dijo no solamente presencial, y por eso se dio estas escenas increíbles que se dieron anoche, en donde sí llegó Giorgio Jackson. No pudo estar el candidato a presidente, es diputado de la República, Gabriel Boric, para votar. Se lograron los 78 votos necesarios. Esto pasa a la Cámara Alta, al Senado, quienes van a ser los jueces, ¿sí? Los jueces y las juezas de qué pasa con el futuro del presidente Sebastián Piñera. Esto va a ser la semana que viene, según lo que dan cuenta los medios de comunicación aquí en Chile. La semana que viene se va a llevar a cabo este juicio político, y como vos bien decías hace un ratito, Víctor Hugo, son 5 los votos
del oficialismo que deberían abandonar a su presidente, a Piñera, para votar a favor de su destitución, algo que se ve un poco complicado, pero igual en el marco que vive y la coyuntura que vive este país, todo es absolutamente posible. Estamos a menos de 15 días de las elecciones presidenciales. Estamos también en una profunda crisis económica. Hoy uno de los factores que puede acelerar tal vez la destitución de Piñera es que justamente la Cámara Alta desestimó un proyecto de ley para que llegue más liquidez a los bolsillos de los chilenos y las chilenas. Entonces, en ese marco, acá hay mucha gente muy enojada que dice, bueno, a ver, no nos llega la liquidez que necesitamos, pero tampoco hay una amenaza de que este presidente, que es un mamarracho, que como vos bien dijiste, aparece en los Panama Papers, aparece en los Pandora Papers, puede ser que después de todo lo que ha pasado termine su mandato en marzo del año que viene. Para saber, ¿en qué lugar de Santiago estás en este momento, Leo? Estoy en una comuna muy popular de Santiago, esto es La Granja, estamos a unos 15 kilómetros al sur del kilómetro cero de la capital de Chile. Recién llego, no he podido hablar con mucha gente, sí he hablado todo el día con personas sobre el tema de la acusación constitucional, y lo que te puedo decir, Víctor Hugo, y a los amigos y amigas que nos sintonizan, es que en este país, después de todos estos años de un neoliberalismo salvaje, hay mucho escepticismo a que se llegue al punto de destituir al presidente, pero obviamente la gente igual está empezando a decir, bueno, estamos acá, llegamos a mitad de camino, la Cámara Baja ya lo aprobó, falta un tironcito más para que esto ocurra, y obviamente, y especialmente con los bajos niveles de apoyo que tiene Sebastián Piñera, hay mucha gente que está esperando con mucha ansiedad la llegada de esta sesión en el Senado la semana que viene, que va a enjuiciar políticamente al presidente Sebastián Piñera, así que veremos cómo se desarrolla este cuadro, Víctor Hugo. Impecable, Leo, el abrazo siempre. Abrazo enorme. Vamos a escuchar a Naranjo. ¿Qué decía Jaime Naranjo respecto a este juicio político? Coincido con el escepticismo de Leo. Es imposible, por los contextos que se da en cada país, que 5 senadores se den vuelta y voten contra Piñera. No va a ser destituido, pero el juicio político tiene un valor político muy importante, y a esto es a lo que llegaron, gracias al gesto tan elegante desde el punto de vista de la República, de Jaime Naranjo, diputado, que así hablaba anoche. Nunca antes en la historia de este país un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por 2 cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional. Si no, el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará, y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente. Y aquí, mientras tanto, no Pandora, sino un Panama Paper ha dicho cosas increíbles, inadmisibles, rayanas con lo estúpido por lo poco creíble que resulte. Estamos hablando de Mauricio Macri, acompáñenme con la imagen de quien fuera nada menos que presidente de la República y que hoy se despachó con declaraciones acusatorias al actual gobierno diciendo que la velocidad a la que se está endeudando el gobierno de Alberto Fernández es también un récord mundial. Que lo diga él, por un lado puede ser gracioso, pero por otro, como tiene mucho rebote en la prensa mafiosa que le acompaña, el efecto puede ser interesante para Macri. Así que vamos a refutar este disparate que dice Mauricio Macri con relación a la velocidad de la deuda. Él, que en 5 minutos tomó una deuda pavorosa que tenía una parte de 100 años. Esto ya fue solucionado por Martín Guzmán, por este gobierno. Lo que normalmente hubiera llevado 100 años porque el bono era 100 años, eso con los privados, se convirtió en una cuestión de unos días de negociaciones muy buenas de Martín Guzmán con los privados, de lo que ya nos hemos olvidado y que fue un éxito
formidable, en plena pandemia, por otra parte, del gobierno argentino. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Víctor Hugo, y para los que no lo creen, vamos a escuchar al expresidente Mauricio Macri, que está de una gira de campaña acompañando a los candidatos de Juntos por el Cambio por el interior del país. Dijo que, en una radio de Mar del Plata, dijo que este gobierno está endeudando a la Argentina al doble o al triple de la velocidad que lo ha hecho su gobierno. Nosotros no podemos seguir distraídos discutiendo que la culpa de todo lo que nos pasa es del fondo. La culpa es que no tenemos rumbo ni plan. El fondo es un conjunto de países del mundo que nos quiso ayudar, no es un banco comercial. Toda esta mentira que le dicen a la gente, el fondo son los demás países que nos prestaron la plata de sus jubilados. Y lo que dicen es, muestren un plan con el cual, de cómo van a crecer para poder devolverla. No estamos ni apurados, solamente queremos que nos muestren que tienen vocación de crecer y de hacer las cosas bien y no de estafarnos. Hablan todo el día de lo que ellos hacen. Te acusan del lofer y te persiguen, te llenan de juicios, te calumnian, te acusan de endeudarte cuando ellos te dejaron un déficit monumental, vos le dejaste equilibrio y ellos están endeudando al doble o el triple de velocidad de la que nosotros llevábamos, porque han hecho un desastre con las cuentas públicas. Entonces digo, ¿hasta dónde vamos a seguir escuchando estas mentiras? Él roba y entonces habla de los ladrones. Él estafa y habla de los estafadores. Él hunde el país y habla de quienes hunden el país. Es una cuestión de traslación que solamente un buen psicólogo podría explicar de lo que pasa en la insuficiencia ya mental que acompaña todos los decires de Mauricio Macri. Martín Guzmán, el ministro, le respondió con estos tuits que vamos a compartir ya mismo con ustedes. Vamos a leerlos a partir de esto. Macri hipotecó el futuro del país al tomar el crédito récord del Fondo Monetario Internacional. Y algo más, dice Martín Guzmán, debemos entender que deudas insostenibles significan menos empleo y más inflación. Lacónicamente, pero con firmeza, Martín Guzmán le pone las cosas en su lugar a Mauricio Macri. ¿Qué más, Lautaro? Sí, Víctor Hugo, no, y agregarte que en esa crítica que hacía Mauricio Macri a lo que piensa la gente del Fondo Monetario Internacional, decía, no es un banco comercial, y recordemos que justamente hace apenas unas horas el expresidente Mauricio Macri dijo que tomó la plata prestada del fondo, entre otras cosas, principalmente para pagarle a los bancos comerciales. Por otra parte, lo más factible es que Macri, con su mentalidad tan particular, esté ya iniciando la defensa judicial, Darío. Concretamente, Víctor Hugo, es así, porque hace unos días se presentaron en esta causa que tiene un año aproximadamente a pedir la prescripción de alguno de los delitos que está acusado: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero claro, hay otros delitos más graves que no prescriben, como la malversación de caudales, como la administración fraudulenta. O sea que Macri sabe que hay una causa penal. Hoy se presentó este escrito de la Procuración General de la Nación, lo habíamos adelantado aquí en exclusiva ayer, donde se agrega el video de la nota de la CNN, donde por primera vez lo que está investigando la jueza María Eugenia Capuchetti lo resuelve Mauricio Macri, porque lo que se está averiguando es qué pasó con los 45 millones de dólares. Bueno, él ha dado una respuesta que vale la pena que compartamos. Le pido a Federico Ferro, nuestro conductor, que lo escuchemos. Son unos pocos segundos de Macri diciendo qué hizo con ese dinero, y esto va a entenderse mucho mejor porque ya es parte de la causa. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Si me trae un plan, todo esto se refinancia, nosotros no estamos acá para ganar plata, estamos acá para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Queremos que a todos los países del mundo realmente se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. ¿Por qué me da tanta vergüenza ajena Macri? Debe ser porque todo lo que está diciendo siempre es mentira y además es muy, pero muy provocador. Porque él está diciendo que cometió el tremendo horror, en realidad, de tomar ese préstamo porque los bancos le estaban diciendo, mira, yo tengo miedo que gane Kirchner y por lo tanto me voy a ir. Usted conoce bancos que se vayan si toda la vida hacen negocios. Si siempre los salvan a ellos, aquí en Estados Unidos, en Europa. Siempre los que se salvan son los bancos, porque los bancos son los que sostienen todo el andamiaje de ese sector de la derecha política. Por lo tanto, es descarado decir
que lo hizo porque los bancos le decían, mirá, tengo miedo. Mentira. Lo hizo porque era negocio para sus amigotes. Una barbaridad cometida en contra del pueblo que ahora estará todos estos años, no un gobierno, el pueblo, pagando y sufriendo la brutalidad de la deuda que él contrajo. Me habías prometido, Federico, algo sobre la placa de deuda que nos preparó el CEPA, la doctora Julia Estrada, para que ustedes tomen nota de cuál es. Esto es indiscutible, irrefutable, aquí no hay vuelta que darle. Deuda tomada en moneda extranjera, 155.000 millones. Tomada con el FMI, 44.800. Pagos, el total de la deuda tomada extranjera, 200.000 millones de dólares. Pagos en moneda heredados, es decir, lo que venía de antes del 2001, porque el gobierno Kirchner nunca se pudo endeudar, todo lo contrario. Pagó cuando heredaron 52.486 millones para pagar. La verdad es que estaban heredando muchísimo menos por la solución que le había dado en 2005 y en 2010 el kirchnerismo al pago de la deuda. Pagos en moneda extranjera generados por Cambiemos, es decir, plata que pedía, plata que tenía que pagar. La que pidió en 2016 tenía que pagarla. En 2017 tenía que pagarla, 64.000 millones. El total de pagos realizados por aquello anterior al 2001 y por lo que vino después del 2016, 116.000 millones de dólares. El excedente de la deuda tomada, fíjese, 200 menos 116, 83.800, 84.000 millones de dólares. Eso es lo que no se sabe dónde está y lo que se quiere averiguar en esta causa, Darío. Por suerte está agregado en el expediente, por suerte ya hay un montón de oficios que llegaron, sobre todo el tema de las LEVAC, las LELIC, porque lo que investiga la jueza quiere saber el nombre de las personas jurídicas y las personas físicas que compraron bonos y después obviamente recibieron los dólares, que fue la maniobra de Mauricio Macri. Dato fuerte en esta causa es que hace unos meses se pidió la indagatoria de Mauricio Macri. ¿Por qué? Lo repito, porque hay delitos que prescriben. Usted debe recordar, tengamos memoria, que en la apertura de sesiones del 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández, nos olvidamos porque vino la pandemia, le dijo a todo el Congreso que no iba a soportar que estafen más al pueblo argentino y que iba a iniciar querella criminal contra Mauricio Macri y el equipo económico. Esta es la causa que está yendo para adelante, aunque parezca lenta. Falta documentación, pero vuelvo a repetir, a confesión de parte, relevo de prueba. Macri debe ser citado. El problema es que va a decir. Lo mejor que tendría que hacer es negarse a declarar, porque si dice lo que dijo en la nota, que aclaro no vale como prueba, sí como un indicio, evidentemente va a ser procesado, porque no tenía ninguna facultad de hacer lo que hizo y de la forma que se desprendió de ese dinero. Es notable apreciar que Macri habla como un buitre. Cuando él dice que se tomó como préstamo el dinero de los jubilados, está hablando de los jubilados de otros países. Está diciendo lo que decían los buitres cuando le querían cobrar a la Argentina a como diese lugar. Y así fue que le pagó finalmente Mauricio Macri. Es decir, su lenguaje, todo su gesto, desde el punto de vista intelectual, es hablar como un buitre. Él seguramente estaría defendiendo lo mismo que los buitres, porque piensa de esa manera. Che, es el dinero de los jubilados de nuestro país, pobres jubilados, que creyeron en prestarle dinero a la Argentina, manejados por esos fondos, manejados por esos buitres. Pero hay otro tema que marca cómo nos hablan de la manera que se les antoja por la protección mediática que tienen. Apareció Rodríguez Larreta, aprovechando, como lo hizo Santilli. Santilli es despreciable en el sentido político, por lo que es capaz de hacer, de mentir respecto a lo que ha sucedido con esta desgracia que sucedió en Ramos Mejía, así como cientos de casos tristísimamente se dan en la Argentina y en cualquier parte del mundo donde haya capitalismo, porque la enorme desigualdad empuja a una enorme ola delictiva. Y esto sucede particularmente en América Latina. Miren ustedes lo que dice Rodríguez Larreta, aprovechando la coyuntura que se le presentó. Habla sin saber nada, con una ignorancia supina de un tema que por supuesto no domina. Hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar
a los 16 años, pero no es responsable y no. Ahí hay una contradicción. Cuando puede ser que no sea punible. Lo que por ahí no es punible de la misma manera que lo es un adulto. Pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible. Hay un tuit que le responde un abogado Feldman, también a Aníbal Fernández, a este disparate que dice Rodríguez Larreta. Quieren aprovechar tanto la coyuntura que ellos entienden favorable con Clarín y Nación y sus tapas y sus canales de televisión, arengando a todo lo que tristísimamente ayer sucedió como corolario del enorme dolor que provoca la muerte, el asesinato de este joven kiosquero. Que llegan a pronunciarse en cualquier sentido. Mira este tuit, que es respuesta a lo que acaba de decir Rodríguez Larreta. Supina ignorancia. Artículo 1 de la ley 22.278. A los 16 años ya se es punible. No es serio, Darío, que alguien que pretenda participar u opinar en un debate de este calibre no conozca lo elemental. Una vez más, la improvisación como nota distintiva del macrismo. Es triste y grave que el jefe de gobierno no sepa que existe una ley 22.278 que es de la época de la dictadura militar. Mirá si tiene para saberlo. Además lo tiene a Juan Bautista Maíquez, procurador, tiene al Tribunal Superior de Justicia, tiene un montón de abogados para preguntarle. Por eso la duda ¿es supina ignorancia o es mala fe? Siempre uno se queda en la duda, lo que pasa que aprovechando la vorágine de una muerte y caranchando siempre sobre la muerte, como hace Pro Cambiemos, obviamente dicen cualquier cosa. A mí, Víctor Hugo, lo que me preocupa es lo que piensa la gente, que a lo mejor cree que es así. Un menor a los 16 años es punible y tiene un régimen especial que puede terminar con una condena a prisión a la cantidad de años que determine el juez o el tribunal oral que resuelva. Por eso me parece que decir estas cosas y no aclararla en este pequeño rincón que tenemos ayuda a que usted se sienta mejor ciudadano para que no le vendan buzones como hizo Rodríguez Larreta. Aníbal Fernández también habló de este tema. Es un tuit lo que tenemos de Aníbal o una nota, entonces la compartimos ya mismo. Es un momento muy triste y muy doloroso, que no se puede aportar otra cosa que esta situación. Nosotros venimos trabajando con La Matanza específicamente hace más de 20 días, un mes, y que venimos haciendo un trabajo lo más prolijo posible en cuanto a la utilización de los recursos humanos con los que contamos. Ante esta desgracia no se puede decir otra cosa que solidarizarse con sus padres. ¿Qué impacto generó, ministro? Berni dijo que la inseguridad es una enfermedad endémica. ¿Qué tiene para decir al respecto? Sucede en todos los lugares del mundo, si es eso a lo que se refiere, en algunos más, en algunos menos. Nosotros estamos teniendo una situación tan particular que nos obliga a mirarlo. Si miramos estadísticas son otras cosas, pero ¿no ven un incremento específico del delito? ¿Me permite terminar? Sí, no hay problema. Cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas son nada. Estamos hablando de una vida humana que truncada por nada, sin ningún valor, no tiene ninguna razón de ser. Entonces no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado y tan cuidadoso y sin solución como es El tema seguirá, por supuesto, en esta edición de La Hora, pero tomamos contacto con Nicolás Munafo. Muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. En Casa Rosada, donde recién el presidente Alberto Fernández ha regresado de Moreno, donde estuvo allí con Sergio Massa, también con Juanchi Zabaleta, en estas actividades de territorio que está teniendo, en el cara a cara que ellos le llaman para, charlar en este caso con los distintos integrantes de la sociedad y saber obviamente qué es lo que sí tiene que mejorar de aquí en adelante. Ya ha vuelto, como decía, y previamente había tenido un almuerzo aquí en la Casa Rosada con los dirigentes de la CGT y también con las organizaciones sociales. ¿Qué charlaron con la CGT? Víctor Hugo, por un lado, la Central Obrera, que le dio nuevamente el respaldo, el apoyo al presidente pensando en las elecciones del próximo domingo, y también le confirmaron que el próximo miércoles 17 de noviembre la CGT va a marchar a la Plaza de Mayo en el Día de la Militancia, recordando obviamente la vuelta de Perón a la Argentina tras lo que fue el exilio en España. Así que van a estar marchando el 17 de noviembre, no solo por el Día de la Militancia,
militancia, sino también lo que llamaron la CGT como un respaldo o una renovación del gobierno tras las elecciones en estos años de mandato que le quedan por delante, más allá del domingo 14 de noviembre. Además, desde la CGT le contaron al presidente cómo viene esta cuestión del jueves en la elección de las nuevas autoridades, y sobre todo la CGT remarcó que iba a ser una nueva CGT en unidad y que estaba todo dado para que entonces el próximo miércoles las nuevas autoridades se dieran allí en Costa Salguero. Un poco lo que fue la actividad, Víctor Hugo, del presidente en esta jornada de martes, y que lo va a tener seguramente como anfitrión el próximo jueves allí en Merlo en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos. ¿Qué nos depara la recta final? Víctor Semana Hugo. muy especial. Sí, Lautaro. Sí, Luis Brandoni, el actor que fue precandidato por Juntos por el Cambio en la lista de Rubinstein, quedó afuera, fue el primero que empezó a hablar de un fraude político. Después lo siguieron diferentes referentes de Juntos por el Cambio. De hecho, el expresidente Mauricio Macri lo dijo en una entrevista y aseguró la posibilidad de fraude y le echó la culpa en su momento a Ramos Padilla. Hoy Luis Brandoni volvió a agitar el fantasma del fraude. Sí, el peronismo ha hecho muchas veces fraude, sí, mucho. Sí, hay que tener cuidado, por eso se ponen los fiscales de todos los partidos, porque los muchachos pueden hacer cualquier cosa, como hicieron el 19. Lo que no tengo duda es el resultado de las elecciones, y no creo que se modifique, no creo para nada que se modifique, pero no me atrevería a decir que va a ser mayor o menor la diferencia a favor de Juntos por el Cambio. Yo creo que va a ser mayor la diferencia. Bueno, él se ve confiado de cara a las elecciones de dentro de 4 o 5 días. Y lo que veíamos ahí de Luis Brandoni es otra vez hablar de la posibilidad de fraude. Recordemos que en las primarias agitaron el fantasma del fraude y después por el resultado nadie retomó la bandera. Ahora, ¿cómo es? Si hay mayor diferencia no hay fraude, y si hay menor diferencia hay fraude. Es lo que uno puede entender. Habló otra vez del 2019. En realidad Luis Brandoni tira esto por si pasa algo distinto a lo que él espera, que todavía no lo sabemos. Y acá con Víctor Hugo le explicábamos que el sistema argentino de votación es el más seguro del mundo. No hay nadie que pueda dar vuelta. Es más, queríamos traer una urna y mostrarles las boletas, cómo entran en los sobres, cómo se cuentan con los fiscales, cómo hay un fiscal general, cómo va el telegrama. La verdad, lo de Luis Brandoni, una barbaridad. No va a haber fraude. Nunca va a haber fraude en la Argentina. Y también estuvimos analizando en muchos momentos esta especie de ansiedad republicana en una necesidad de que el gobierno de Alberto Fernández termine antes. En un canal vecino en La Grilla ya comienzan a hablar de una posible renuncia, de una sustitución de Cristina Fernández de Kirchner. Lo escuchamos. Y volviendo al posible estallido del Frente y sobre la posibilidad de que Alberto renuncie, ojalá que no sea así, y Cristina asuma, mejor ni pensar, y sobre la posibilidad de que Alberto renuncie, ojalá que no sea así, y Cristina asuma, mejor ni pensar, porque creemos que no va a poder pasar el mínimo filtro de la aceptación social. Pero ¿quiénes, entre los que se encuentran dentro de la línea sucesoria, estarían en condiciones de hacerse cargo, con el nivel de imagen negativa que tiene, de ser tolerados? Porque después de Cristina en la línea sucesoria, yo la vengo revisando, ¿sabes, Federico? Le correspondería, después de Cristina, hacerse cargo al presidente o la presidenta previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, e incondicional de Cristina. Y en el caso de no poder o no querer hacerlo, le tocaría al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Entre los daños tremendos que Macri ha hecho en estos años está esto de la compra del canal y de conciencias y de voluntades. Es una alteración, una adulteración de la democracia insoportable, porque estamos hablando de gente que tiene mucho poder, que tiene mucha llegada también, y que se suma a otro tipo de poder infernal en materia periodística. Y va Macri y mete 15 millones de dólares, dicen que ya son muchos más,
que acto seguido le han ido pidiendo más dinero y ya no tiene más remedio que seguir dándole a los Aguiar el dinero que los Aguiar siempre les apetece, porque siempre dicen que están en deuda, para pagarle muy mal a sus trabajadores simples, a los de toda la vida, a los que han hecho al diario, o para pagar los impuestos que nunca ha querido pagar. Siempre ellos aducen estar mal, y mientras tanto sacan el dinero por Delaware y de tantas maneras. Y entonces les juntan la cabeza a Macri y al que sea, para hacer diferencias que después terminan en estas historias dolorosísimas, en estos posicionamientos que llevan a hablar en tiempos de democracia de esta manera, echar a un presidente, poner a otro que también hay que echarlo porque no sirve, hablar de línea sucesoria, es una situación gravísima, y a esto empujó Macri. Hablando de Macri, está con nosotros Sergio Palazzo, candidato a diputado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Hemos hablado por radio, creo, de lo que significó este reconocimiento de Macri sobre qué hizo con la plata del Fondo Monetario. Bueno, acá tenemos un abogado en la mesa, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Tal cual. Creo que con claridad el expresidente de la Nación reconoció haber violado los estatutos del Fondo Monetario Internacional, que inhibe la posibilidad expresamente de la utilización de los fondos del organismo internacional para la fuga de capitales o la fuga de divisas. Lo segundo y más grave es que él dice, se la di a los bancos privados que amenazaban con irse por miedo a que viniera el kirchnerismo, pero quiero la lista ya de esos bancos privados porque han tenido una actitud casi de chantaje para con la Argentina, por un lado por si hay delito de tipo penal, o por otro como argentino para saber si puedo dejar o no los dineros en ese banco, ¿no? Y sería muy bueno que nos diga todo. De todos modos, como estamos acostumbrados a que confunda, quizá ha confundido bancos con fondos de inversión. Ahí está el tema, son fondos de inversión. Son fondos de inversión. Los bancos en todo caso, y particularmente los internacionales argentinos, algunos de ellos, lo que fueron la polea de transmisión de la relación de Macri con los fondos de inversión para que accediera a esos mercados de capital y le prestaran a las tasas que le prestaron. Lo que queda muy claro es que semejante deuda no alcanzó, no dio para un puente, para una ruta, para nada que fuera útil y que quedara para el país, ¿no? Bueno, está clarísimo que no fue ninguno de esos jardines de infante que iba a construir, no fue nada de la infraestructura que iba a mejorar para mejorar los sectores productivos de la Argentina, ha sido pura y exclusivamente la fuga de divisa y mucho tiene que ver, y vuelvo a decir, sería buenísimo que nos den el listado de quiénes fugaron los dineros para saber precisamente cuántos amigos del poder hay. Sergio, también Mauricio Macri ayer por la tarde en una radio en Mar del Plata dijo que este gobierno está en una velocidad triple endeudando al país en relación a su gobierno. ¿Qué piensa de esas declaraciones? Bueno, que se ve que no debe haber analizado su propia gestión, porque su propia gestión es la que mayor endeudamiento generó y la que ocasionó el préstamo más importante que haya dado el Fondo Monetario Internacional a un país, y se la dio entrometiéndose en la vida política interna de un país. Ante la confesión del expresidente Macri de cómo utilizó esos dineros, el Fondo Monetario debería revisar la sobretasa que le ha cobrado a Argentina y debería tener una contemplación distinta a la hora de discutir precios y la tasa de esa refinanciación de deuda. Sergio, más allá de todas las irregularidades, el tema de no pasar esto por el Congreso, usted va a ser diputado, sí, también tiene una gravedad superativa, ¿no? Sí, además aprovecho para decir que sería muy bueno cuando pase el acuerdo del fondo, que lo convoquemos al presidente Macri, que fue el que tomó la deuda sin apoyo del Congreso, para que nos explique esto de que la fuga de capitales fue porque le tenía que pagar a los bancos privados. Me parece que ese debe ser un buen puntapié inicial, llamarlo a él, al ministro de Economía, y que nos den una explicación a todos los que vamos a tener que votar después un arreglo de deuda que la generó él con sus ministros. ¿Lo puedo cambiar de tema un poquito? Sí, cómo no. Hay elecciones, cierre de campaña, cierre de acto. Me contó el otro día por radio, porque todo el mundo lo fue a buscar el lunes, por lo que veo, el tema del trabajo boca a boca, cara a cara, sí, con la gente. ¿Cómo la vio después de las PASO, que fue una derrota dura? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se ven ahora para estas elecciones? Bueno, tuve una sensación previa a las PASO y era que había cierta molestia en la sociedad, fastidio particularmente. Fueron muchos meses en donde más allá que hubo que cuidar la salud, mucha gente sufrió esa consecuencia del aislamiento, los comercios también lo sufrieron, y lo que pude ver el fin de semana recorriendo la zona oeste del Gran Buenos Aires, que estuvimos ahí tocando timbre, acompañando, hablando con los vecinos, que los negocios de cercanía, que siempre son una caja de resonancia en el barrio, la mayoría de ellos nos recibió bien.
y nos hablaba de que había habido una reactivación, que el consumo había crecido y que estaba mejorando la situación. Yo creo que esto, más el trabajo puerta a puerta, más que ellos viéndose con la posibilidad de un triunfo que fue parcial en una PASO, mostraron su verdadera cara, que era quitarle la indemnización a los trabajadores, que era decir que se genera empleo pagando la mitad de un sueldo mínimo, como dijo Vidal, hizo también que una parte de la sociedad que confió, o a lo mejor porque estaba enojada los votó, ya no piense tanto en votarlo y creo que podemos revertir ese resultado electoral el domingo. 40 millones de argentinos no tienen la menor idea del dólar, no compran, no tienen acceso. No obstante, el dólar es una palabra que tiene mucha energía antes de las elecciones. ¿Cómo está jugando esta semana? Bueno, con las presiones que siempre ejercen los sectores especulativos previo a un proceso electoral y con más crudeza cuando ese espacio político que gobierna es un sector del campo popular. ¿Cómo se mueven estas cosas? ¿Con qué habilidad se puede trabajar sobre un mercado? Es un mercado no demasiado fuerte, no demasiado grande en términos relativos. Entonces se puede incidir a través de la compra de dólares. Yo voy a decir algo que teniéndolo usted al lado con su importante verba puede ser hasta una herejía. Pero hay que empezar a medir los términos con los que la sociedad habla y con la que, entre comillas, algunos medios educan a la sociedad. Porque hablamos de, yo abro un portal económico, cualquiera sea de estos que se dedica a los temas económicos, y te dan los precios del dólar contado con liqui, y te dice dólar libre. No, no es dólar libre, es dólar ilegal que está marcando el rumbo de los precios a partir de un mercado que es ilegal porque se compra en negro. Dicen, hay un 40% de informalidad en el mundo del trabajo. No, hay un 40% de trabajadores que no le respetan sus leyes y es ilegal. Así como es con los trabajadores, es con el dólar. Este dólar ilegal no puede ser que en la Argentina sea el que marque la cancha para después marcar los precios como los marca. Se le nota muy firme, muy convencido Martín Guzmán de que no va a devaluar. Y por eso la presión de un dólar ilegal cada vez más alto, para que haya una brecha que parezca insostenible. ¿Hasta dónde se puede aguantar? Bueno, en principio, recurrir al dólar ilegal implica un mercado muy chico, porque en realidad el dólar para la compra de insumos para generar producción se hace a través del dólar oficial, que es el que regulan a través del Banco Nación. Las operaciones de la bolsa o las operaciones de otro tipo de moneda se hacen en el contado con liquidación. Quiere decir que esta brecha que buscan entre el dólar ilegal y el dólar oficial es una brecha que en todo caso la arman para generar una expectativa inflacionaria mayor y aplicarla luego en los precios. Yo creo que hay que actuar fuertemente en ese mercado de dólar ilegal con muy fuertes, no restricciones, sino castigos, severos castigos. ¿Es optimista por naturaleza o tiene algún elemento que le permita ser optimista para el domingo? No, yo veo eso, lo vi, vuelvo a decir, a mí me tocó transitar la campaña previa a la PASO y la posterior. Y en las dos campañas veo un humor distinto. También veo que el gobierno tomó medidas que apuntaban a recomponer la situación de los ingresos, como fue el incremento del salario mínimo vital y móvil, o como fue llevar a 175.000 pesos a aquellos que tributan ganancias sobre los salarios. Sergio, antes que nada preguntarle cómo tomó lo que dijo Patricia Bullrich, que Cristina Fernández de Kirchner se borra en las malas. Se especuló mucho con la salud de la expresidenta. Si sabe cómo está la expresidenta y si cree que el jueves va a estar en el acto. Bueno, conversé con allegados a ella, sé que está bien, que está en reposo, que se está curando y sanando, y le deseo lo mejor porque es una persona a la que admiro profundamente por su coraje y valentía. Segundo, las declaraciones de Patricia Bullrich se enmarcan dentro de esa agresión sistemática que tiene, esa agresividad que tiene, y te diría que desde el punto de vista humano no muestra otra cosa que no sea ser muy miserable lo que hizo, que es meterse con la salud de una persona, cualquiera sea y cualquiera sea el cargo que tenga. Es de miserable meterse con una persona en su salud. Y por último, decir que todo lo contrario de lo que dijo Patricia Bullrich, de que Cristina se borre en las malas. Cristina y Néstor se hicieron cargo de un gobierno del que ella fue parte y que dejó muertos en la Argentina, que dejó una tasa de desocupación altísima, que dejó una inflación altísima y que dejó millones de argentinos sin comer, y ella parte de eso. Quien se hizo cargo precisamente fue Néstor, fue Cristina, y se hizo cargo cada una de las veces que hubo algún intento de estos nuevos golpes que hay, sean financieros, cambiarios,
que le produjeron durante su gestión de gobierno. Siempre dio la cara y estuvo en defensa de los intereses de la mayoría del pueblo argentino. ¿El acto se hace? En principio sí, en principio sí. ¿Y chances de que esté Cristina? ¿Chances de que esté Cristina? Eso no lo podría decir porque no lo he conversado, no lo sé. ¿A qué hora es el acto el jueves? En principio, 18. por lo que nos habían dicho, era entre las 17 y 18 horas Bien, aproximadamente. es necesaria una confirmación, porque en el mundo de los que van a participar, que serán seguramente decenas de miles, no hay dudas, pero en el mundo periodístico corrió la idea, yo no sé si porque no se sabe si va Cristina o no, claro. Y entonces asociaron si Cristina va o no va, se hace el acto y empezaron a preguntárselo y después apareció ahí una respuesta que ponía un poco en duda que se concretase un acto que seguramente será una fiesta. Multitudinario, pero también lo que estamos valorizando es que muchos compañeros están en ese día a día, timbre a timbre, y son horas que uno le pone a la militancia en eso. Sí, también recién estuve en una reunión y lo que se está confirmando es un gran acto para el día 17, unos días después, un acto de la militancia, probablemente en Plaza de Mayo, para relanzar y reafirmar el gobierno posterior al proceso electoral. Nosotros tuvimos un tiempo donde la pandemia nos impidió la masificación de la transmisión de los pensamientos, de los sueños, de las ideas que tienen los sectores populares, producto de la pandemia. Y otros salían no cuidando la salud de los argentinos, embanderados en Somos Todos Vicentín, cuidemos a Cablevisión o cuidemos a la Corporación Judicial, que eran las convocatorias más o menos que hacían. O quememos barbijos. O quememos barbijos. Bueno, nosotros vamos a partir de esta etapa, que el proceso de vacunación ha sido exitoso y podemos salir nuevamente a tomar las calles como lo hemos hecho siempre, en este caso para acompañar un gobierno aún después del resultado que den las elecciones, que creo que van a ser favorables por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Amigos, hacemos una pausa y enseguida volvemos ya con la columna. No tenemos alguna cosita más para compartir con ustedes. D'Alessio arrepentido. Este es un título muy importante en el mundo judicial, doctor Villarruel. Lo habíamos adelantado hace casi 2 meses, ¿se acuerda? Antes de las PASO. Bueno, finalmente Marcelo D'Alessio pidió ser imputado colaborador y va a ir a declarar el próximo jueves. Se está discutiendo si puede ser en forma presencial porque lo querían hacer vía Zoom. Y él dice, junto a su abogado Daniel Fogar, que lo que va a decir es importante, que va a aportar documentación y que sería mejor que esté en el juzgado de Dolores, dando la declaración ante Juan Curi, que es el fiscal que tiene que aceptar lo que está diciendo, obviamente, Marcelo D'Alessio, y determinar si eso se prueba o no a la luz de lo que aporte el arrepentido. Bueno, para recordar un poquito qué quiere decir Marcelo D'Alessio, nos remitimos a el día que él fue condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de extorsión en grado de tentativa, y antes de la sentencia, el tribunal le dijo, bueno, diga sus últimas palabras, ¿qué quiere decir? Y atención con esto, que ahí señala un poquito la base de lo que quiere hacer pasado mañana. También realmente tengo que decir que más me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios para cubrirse diciendo que era un loquito, un fabulador, y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre narcotráfico o la homologación de tal o cual protocolo o calibre de proyectiles sónicos con un nietito. Si es que existe esa trillada grieta, pues evidentemente me dejaron bien en el medio. Además de ser un papá presente, sí es cierto soy una persona hiperactiva. No solo desarrollé emprendimientos que siguen aún en pie y que le ha dado trabajo solo en Canning a más de 150 familias, sino hace mucho que estudio profundamente la matriz del narcotráfico y el terrorismo. Sí capacité en forma gratuita a ministros, diputados, diputadas, ministras, senadores, funcionarios de alto rango de la AFI, periodistas, entre otros. A ver, hubo muchas ministras en el gobierno de Macri, creo que se refiere a Patricia Bullrich. ¿Hubo muchos periodistas a quien él capacitó? ¿O hay un periodista que estuvo siempre con él, participó de su cumpleaños y además hay un montón de fotos? Esto es lo que el juez va preparado a decir. Habrá que ver si tiene pruebas, porque tiene que, de alguna manera, aportar algo que le mejore su situación. En ese video está con Bullrich. Ahí está. Sí. De ella seguramente algo tiene para decir. Sí.
Esto era el Ministerio de Seguridad, ¿no? Santoro también, porque el que habló de Loquito más claramente, el que más lo destrató fue Santoro, que había sido su amigo. Sí, y hay alguien que no nombró, pero subyace ahí, que es Carlos Stornelli. Sí, yo creo que Stornelli en alguna oportunidad, en alguna entrevista, habló de Loquito o fabulador, y cuando habla de Patricia Bullrich, sin nombrarla, la está mencionando al decir que decían que chateaba con su nieto. Tal cual. Y no es solo esto lo que pasa en la causa de espionaje en Dolores. Alejandro Rúa, que es querellante, pidió la declaración testimonial de Elisa Carrió. ¿Por qué? Elisa Carrió, en un programa de televisión, dijo algo así como que a ella le pasaron las escuchas de los presos del gobierno macrista que tenían que ver con funcionarios kirchneristas. Y se rió un poco, dijo, yo sé quién fue, pero no lo voy a decir. ¿Qué dice Alejandro Rúa? Ella no tiene el deber del secreto profesional, no es periodista, con lo cual, si lo dijo públicamente, puede ser citada para que aporte el dato de quién le dio la información de todas las escuchas que ella recibió, que después llevó a Comodoro Pi para que se abran causas paralelas, buscando el Forum Shopping para ayudar a Carlos Stornelli, a quien decían, recuerde usted, lo querían sacar de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Volvamos a la gira que está realizando el expresidente Mauricio Macri a unos días de las elecciones. Habló con un medio de Mar del Plata, en este caso con un canal de televisión, y dijo que aparentemente Casa Militar siempre hace este tipo de informes cuando le consultaron por el espionaje a familiares de Lara San Juan. Lo escuchamos y lo analizamos con el doctor Villarroel. No hubo espionaje ilegal en mi gobierno y jamás tuve un informe de esos que aparentemente yo no domino porque no es mi tarea. Casa Militar y la custodia del presidente hacen de siempre a cada lugar donde va el presidente para saber con quién se va a reunir. Pero yo no voy a opinar eso porque no era mi tarea. Mi tarea era venir a estar cerca de los familiares, tratar de acompañarlos en un momento muy triste, que después nos dimos cuenta todos que la explosión había sido casi en el momento cero, con lo cual todo lo que hicimos y todo lo que nos ayudó el mundo no sirvió de nada, ¿no? Pero la verdad que tuvimos una ayuda del mundo como nunca antes. ¿Puede que la AFI haya actuado sin el consentimiento del Ejecutivo? La AFI actúa como actuó, parece ser, siempre de acuerdo a las rutinas que hacía con Casa Militar. Pero insisto, no está probado lo que dice esta gente. ¿Qué es lo que dice? Pásamelo en limpio. A ver, mezcla. Una cosa es la explosión del submarino que está en Caleta Olivia, no tiene nada que ver la causa de Dolores. Y después mezcla la Casa Militar, que tiene el control de las salidas del presidente a algún lugar para decir vaya por acá, vaya por allá, pero no tiene nada que ver con carpetas, con escuchas, con fotografías y sobre todo a familiares de víctimas de Lara San Juan. Un dato para cerrar esto, el jueves también, ¿sabés quién se va a encontrar con Marcelo D'Alessio? Oscar Aguad está citado a declaración testimonial. ¿Y quién lo puso en ese lugar? Mauricio Macri. Y Darío, Mauricio Macri lo trajo al ministro de Defensa para que vaya a defenderlo. Pobre Oscar Aguad. Darío, curiosamente, destaca la ayuda del mundo y después termina diciendo que fue en vano porque se dieron cuenta que había explotado en el momento cero. Eso es lo que dice el expresidente Mauricio Macri. Y bueno, después también se supo que sabían con mucha anticipación que había explotado y dónde estaba Lara San Juan. Muy bien, expectativa para el jueves. Marcelo D'Alessio, Oscar Aguad en el mismo juzgado. ¿Tendrá que ver? ¿No tendrá que ver? Pero vamos a estar informando. Ya venimos con la columna. Mundo ahogado, mundo dañado, mundo hambreado. Pero vayamos al mundo ahogado, tal como lo presenta un ministro de Oceanía. ¿Se acuerda que ayer lo vimos? Hoy podemos escuchar qué es lo que dijo aquel hombre que estaba con el agua hasta la cintura, mostrándole al mundo lo que estaba pasando con su isla. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modetua. Una ingeniosa protesta que ha dado la vuelta al mundo. Es una manera de hablarnos muy claramente de lo que está pasando con
la cuestión climática en el mundo. Sin embargo, el borrador que están preparando del COP26, sobre el que había tanta expectativa por la presencia de los jóvenes, etcétera, amenaza con ser muy pobre. Miren ustedes este título, en que dice que en Glasgow se apunta a un acuerdo extremadamente débil. Es que cuando les tocan de verdad el mundo capitalista, la reacción es esa, una tibieza total. Hay una inmensa hipocresía, un texto que resume las negociaciones, que no menciona el fin de los combustibles fósiles ni el calendario de reducción de emisiones. Es decir, no estaría sirviendo para nada. Como para nada sirve que denunciemos permanentemente lo que sucede con el mundo migrante. Bielorrusia deja pasar gente que en Polonia es resistida de esta manera. Las claves de la crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia. Miles de inmigrantes ilegales han usado en los últimos meses esa ruta para intentar la entrada en la Unión Europea. ¿Cómo lo cuentan los participantes de la caravana? The Polish government says there are currently between 3,000 and 4,000 people at the border, with thousands more ready to follow them. 12,000 Polish troops have been deployed along the razor wire fence of the border. Rush hour this morning in western Belarus, and they were only heading one way, towards the European Union. But at that border, this was the welcoming committee. If the sight and might of a Polish military helicopter was intended to turn them back, it didn't work. No go to Poland. We are go to Germany. Germany is life. Pobrecitos, allí detenidos, golpeados, apaleados, hambreados, en una circunstancia que está muy lejos de ser lo que ellos se habían permitido soñar. Es un mundo muy dañado. Mire lo que pasa en Chile. Están deportando colombianos y venezolanos en una gran cantidad, 120 venezolanos y colombianos en la mayor deportación que hubo este año. Y mientras tanto, Chile es noticia, como recorríamos hace instantes, nada más en la hora, con respecto a lo que sucede con Piñera. Mientras rechazan a los ciudadanos que vienen de otros países, Piñera es un hombre que tiene sus mayores intereses en otros países, es decir, escondidos en otros lugares. Están los Pandora Papers y le quieren hacer juicio político. Y anoche se produjo un hecho inusual. Un hombre, un diputado, batió un récord, a lo mejor ya está en el Guinness, habló 15 horas, leyó 1.300 papeles, uno tras otro, esperando que llegara otro diputado. Un diputado que había estado con alguien que tenía COVID y que por lo tanto se tenía que resguardar. Esperaron todo lo que era posible porque se estaba haciendo el examen, el hisopado, le dio negativo y entonces pudo ir, pero ya habían pasado 14 horas y media cuando él se puso en marcha. Es muy interesante ver cómo el diputado Naranjo, así se llama, Jaime Naranjo, esperaba por ese otro diputado en estos términos. El reloj casi marcaba las 4 de la tarde, ya llevaba más de 5 horas hablando sin parar y a Jaime Naranjo recién lo autorizaban para ir al baño. Con botiquín en mano, algunos encontraron necesario chequear sus signos vitales ante las cámaras. ¿Qué es lo que lleva ahí? Tienes 15-8. Desde temprano se sabía que 1.300 páginas serían la base para aplicar la denominada Ley Lázaro, hablar hasta por los codos, dilatando la votación a la espera de que en la madrugada del martes el diputado Giorgio Jackson saliera de su cuarentena como contacto estrecho de Boric y así completar los 78 votos necesarios para aprobar el libelo. Escuchemos a este diputado en la parte en la que habla de por qué está haciendo esto, que era una maniobra dilatoria para que llegara el diputado cuyo voto era decisivo. Se necesitaban 78 de 155. Había que llegar al voto número 78 y el señor Jackson, el diputado Jackson, era ese voto número 78. Mientras lo esperaba dijo: nunca antes en la historia de este país un presidente de la República en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo
esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente. Después de 15 horas no está mal, el discurso del diputado Naranjo, pero no se hagan ilusiones, por lo menos no demasiadas. Esto cuando llegue a senadores no puede prosperar. Precisan que 5 senadores en un país establishment por excelencia como Chile se le den vuelta a Piñera, que es como dársele vuelta a la derecha, mucho más importante todavía que Piñera. No va a suceder. Pero por lo menos consiguen ponerlo en el lugar que corresponde a Piñera, exponerlo de la manera que acabamos de ver. Nunca se había visto en la historia de Chile un hombre más corrupto que Piñera. De eso estaba hablando el diputado Naranjo. Mundo dañado, mundo con muchas dificultades, pero también mundo demente, mundo en el que pasa cualquier cosa. Vamos a empezar por los temores, las prevenciones de la Organización Mundial de la Salud con relación al COVID en Europa. Se teme todavía que pase lo peor. Miren esta noticia, porque cuando dicen estoy preocupado por la pandemia en Europa, para el 1 de febrero puede morir otro 500.000 de personas. En el diario El País, dicho por el director regional de la Organización Mundial de la Salud, uno entiende que está en una situación todavía grave. Y miren lo que pasa con esa parte del mundo demente. En Grecia, acompáñenme con estas imágenes, tremendo lo que sucede. En Grecia sobornan a médicos para que les inyecten suero fisiológico, pero les colocan Pfizer. Entonces dice un informe periodístico de Grecia, decenas de miles de personas antivacunas fueron inoculadas con una dosis de Pfizer pensando que les daban suero fisiológico. Y mire esto que pasa en Nueva Zelanda, un país que no tiene tantos problemas, por cierto, como los que se han registrado en otras partes del mundo. Ahí están quienes, los antivacunas. Por eso hablamos también de mundo ahogado, mundo hambreado, mundo demente, mundo absurdo el que habitamos. Eso es en Nueva Zelanda. Mirá la proporción de lo que significó esa marcha, naturalmente vinculado a la gente de la derecha. La derecha tiene, hay que envidiarles eso, una actividad. Tienen una capacidad para ir a cualquier parte donde sepan que hay daño, donde entiendan que el diablo está en el podio, y van, y lo hacen con una pasión digna, por supuesto, de causas más humanitarias, que no las tienen, de ninguna manera las tienen. Acompáñenme ahora por Los Ángeles. Venga con nosotros en C5N a lo que ocurre allí en Los Ángeles. También marchan, podríamos decir, Los Ángeles vienen marchando, pero jugar nada más con las palabras, porque los que marchan son los seguidores del diablo, los seguidores de Trump. Escuchémoslos en lo que ellos dicen. Los Ángeles ya cuenta con las 2 dosis de la vacuna. Hay personas que aún están en contra del mandato y que salieron a manifestar la nominada Marcha por la Libertad. Nosotros tenemos el derecho para agarrar el vaccino o no. El otro año estaban diciendo que nosotros éramos heroes, los bomberos, los enfermeros, los doctores. Ahora si no lo agarras, eres malo. Yo no lo voy a agarrar. Ya es un requisito en Los Ángeles el mostrar su comprobante de vacunación completa en físico o foto digital para ingresar a la mayoría de los espacios públicos interiores de la ciudad. Enfermero y antivacuna, el personaje que teníamos allí. López Obrador, el presidente de México, dice en la ONU que la ONU ha fracasado en el plan COVAX. Y esto también es muy serio porque algunos países no pueden completar la vacunación teniendo todas las vacunas por estos locos, por estos dementes, por estos tipos absurdos. Pero también están aquellos que no han recibido las vacunas tan necesitadas y tan esperadas. Por eso López Obrador hace esta denuncia. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. ¿Con cuánta razón y con cuánta autoridad está expresándose allí el presidente de México? Pero hablemos también un poco de nosotros, de lo que está ocurriendo por acá. La Sociedad Argentina de Pediatría elogió de una manera muy tajante lo que se ha hecho en materia de vacunación. Las 4 razones de la Sociedad Argentina de Pediatría para vacunar a los niños. El organismo señaló que las vacunas demostraron ser seguras y eficaces, algo que sectores de la oposición intentaron poner en duda en los últimos días, puntualmente respecto al inmunizante de Sinopharm.
En ese sentido, el organismo recordó que todas las vacunas que se aplican en el país cuentan con la aprobación de la ANMAT. Ahora recordemos lo que la mafia de Clarín decía en su momento también en contra de esto, porque todo es confrontar con lo que sea bueno para la gente. Mire aquel título. Sinopharm para niños. La Sociedad Argentina de Pediatría pide al gobierno evidencia de su eficacia. La entidad quiere ver los resultados de fase 3 que no fueron publicados. Un detalle, la resolución de la ANMAT se firmó después del anuncio de Bisotti. Toda una porquería, toda una inmundicia típica de Clarín, basándose en la declaración unipersonal de cualquiera para poder hacer ese daño que claramente está especificado en este comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y a esto le agrega el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, estos fundamentos. Una campaña de vacunación que es tremendamente exitosa. Argentina es uno de los países que más porcentaje de vacunación tiene a nivel mundial. Acá ha habido muchas fake news, medios de comunicación y una oposición política muy poco responsable, pero quizás a una semana de las elecciones me parece que están recrudeciendo el intento de generar malestar, estupor, desconfianza en la población. A mí me parece bastante cruel esto. Es importante que los medios de comunicación dejen de no solo de hacer ridículo, sino de intentar hacer campañas que perjudican a la población en general. En un momento se dijo, los chicos no se contagian, una barbaridad. Cuando uno reduce las medidas de distanciamiento en las escuelas, se contagian más. Mientras tanto, ellos, desde esa derecha mediática, piensan que la muerte siempre les viene bien, que la muerte siempre juega a favor de ellos, que son los malos y los que la desean, y los que normalmente la auspician, que la muerte es interesante políticamente. Y están jugando de una manera desaforada, aprovechando el dolor de las circunstancias que se viven, por ejemplo, en Ramos Mejía. Es una semana muy especial, muy particular. Hubo muertes iguales, parecidas, en el inmenso dolor que todo esto provoca, pero que no ocurrían en la semana previa a las elecciones y, en consecuencia, eran mucho más indiferentes frente a ese episodio. Al dolor que implica saber lo que es la muerte de un hombre joven, con sus hijas también tan jóvenes, con su padre tan dolorido, tan mortificado como cualquier padre, como cualquier hijo. Frente a esto, el aprovechamiento. Igual que sirvió Cromañón, igual que sirvió Once, siempre la muerte es orientadora de espíritus completamente desviados en lo humano. Una pregunta se le hizo a Patricia Bullrich al respecto por un periodista en otro canal, es interesante. Me quedé pensando en algo que dijo usted al principio, que le mandó mensajes a los familiares del kiosquero. Le pregunto qué es lo que le transmitió y me surge la pregunta de si no hay ahí un punto donde la oposición pueda estar haciendo campaña con semejante dolor que está viviendo esta familia. No, por supuesto que no. Yo le mandé un mensaje privado por medio de una persona del barrio y fue un mensaje privado, pero yo creo que no hay que politizar esto. Estamos a 4 días de las elecciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones profundas como las que habíamos tomado nosotros en política de seguridad. Pero yo creo que no hay que politizar esto. Estamos a 4 días de las elecciones. Dice ella que no hay que politizar. Escúchenlo ahora a Santilli. Sientan algo que se llama vergüenza ajena, mucho dolor de la vergüenza ajena. Durante el gobierno de Cambiemos hubo más presos liberados que durante la pandemia. En 2018 y en 2019 liberaron más presos que en 2020. Pero que no es verdad. Pero que no es verdad, Rolando. Pero miren la cifra, tasa de ocupación penitenciaria de la República Argentina. Con solo mirar eso te das cuenta que hoy hay casi 10.000 detenidos menos en el sistema. ¿De qué está hablando? Lo hacen a propósito, construyen relato. Construyen un relato para o generar un contrarrelato a los problemas de verdad. Es tremendo el personaje, pero está muy cebado, muy embalado, y él sabe que puede mentir lo que sea porque tiene un apoyo tremendo. Vean ustedes lo que son, de todas maneras, los cuadros que indican que la pregunta estaba muy bien formulada y que la respuesta es parte de la mentira habitual dentro de la que vive la derecha, en la Argentina y en el mundo, pero particularmente los tenemos que padecer aquí. Egresos estamos hablando
del uso político de la inseguridad. 2015, 11.996 egresos. 2019, 14.000. 2020, 8.500 egresos. 2011, lo que va del 2011, prácticamente, ¿qué número dice? Porque me queda chiquitito el número. A 4.317 egresos en 2021. ¿A cuánto pueden llegar? ¿A 6 o 7.000? Vuelvo a mirar la columna de la izquierda. Vamos a sumar 2018 y 2019. Santilli, usted es un bandido. Usted es una persona que no tiene vergüenza. Usted es un hombre que no tiene decoro y se lo vamos a mostrar ahora, hablando todas las tonterías de las que es capaz de hablar y el daño inmenso que hace, porque ya es un aprovechamiento político asqueroso, repugnante. Mire esa cifra, mire lo de la derecha, déjenlo en primer plano. 26.200 egresos de las cárceles 2018 y 2019. 12.893 egresos 2020-2021. ¿De dónde sacan esa capacidad, esa convicción para mentir como lo hacen? Hace pocos días tuvo otra demostración de que él dice lo que sea porque sabe que Clarín, Nación, la mafia lo van a repercutir. ¿Para qué pusieron todo el dinero que han puesto en determinados canales? ¿Para qué dieron todo lo que dieron en los años del macrismo a ese periodismo dominante y mafioso? Bueno, justamente para poder hacer cualquier cosa. Mire ahora lo que le pasó a Santilli en una de estas mentiras como la que teníamos recién. ¿Cómo medís la emisión en este momento? Vamos a tener los parámetros de emisión, como la medís en la calle. Yo te diría cómo lo mido, cómo lo puede medir cualquier ciudadano. No, está bien, pero en términos técnicos. Con lo que puede ir a comprar. Con lo que puede ir a comprar, Ernesto. No, eso en términos de inflación. Vos vas a comprar y antes comprabas un changuito. Está bien, pero vos decís que el gobierno está emitiendo de manera descontrolada. ¿Cómo se mide? Eso es lo que está pasando. Está bien, la masa de emisión, Ernesto. Pero vos tenés los datos. Pero es que tenés esos datos, pero mirá la calle, mirá lo que está pasando. Pero en la calle yo no puedo ver cuánto emite el gobierno, hay datos que son objetivos. ¿Sabes cómo lo ves? Cuando el valor de tu moneda se eso lo ves por pero espera, no, Diego, no, porque había inflación en la época de Macri, incluso cuando no se emitía nada. Sí, o sea que... Vamos a ver otra vez los egresos del sistema penitenciario. Mire esto. Me gustaría escucharlo otra vez a Santilli frente a este cuadro, porque es demencial el comportamiento. No tiene decoro, no tiene recato, no tiene nada. Es un bandido que juega porque ¿quién se preocupa de constatar lo que él está diciendo? El disparate mayúsculo que estaba diciendo. Nadie. Entonces le mete para adelante, porque lo que dijo, lo que vamos a escuchar de nuevo, si me permite Federico Ferro, sale por todos los canales favorables a ellos. Y entonces la mentira repercute y hoy día usted se encuentra con 8 de cada 10 personas que le van a decir, no, lo que pasa es que ahora están soltando a todo el mundo. Todo el mundo sale de la cárcel. Como si además fuera una cuestión probada, conocida. Mire eso, 26.250 egresos en 18 y 19. 12.000 en 2020 y 2021. Mucho menos de la mitad y está terminando el año. Es espantoso, es abrumador, es un tsunami de mentiras aquello con lo que tenemos que convivir. Escúchelo otra vez, recordando estos números a este señor Santilli. Durante el gobierno de Cambiemos hubo más presos liberados que durante la pandemia. En 2018 y en 2019 liberaron más presos que en 2020. Pero que no es verdad. Para mañana, mientras lo dice, porque ahí le van a decir, perdón, no es así, y está muy bien nuestro colega Graña, para mañana vamos a hacer lo mismo que está diciendo con la pantalla partida, para que sea todavía más eficaz a los ojos de la gente. Esta mentira que además viene en el marco de todo este dolor que ellos escarban, que ellos potencian, usándolo por intereses electorales. Porque les parece que este sí ya es el golpe final. Si la mano venía bien con esto y con López, que lo soltaron ellos, pero lo usaron en contra de políticamente del kirchnerismo o del gobierno, están hechos, piensan que están hechos. Por eso hay un cierto énfasis cuando hablamos de estas cosas, porque es muy indignante que tanta mentira tenga tanta vía libre. Mire lo que pasa con esa falta de recato, de decoro que estamos mencionando de parte del gobierno, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, del que Santilli es parte todavía.
Mire lo que dice Larreta en función de lo que pasó. Todo magnificado porque quieren aprovechar la circunstancia de lo que se dio. Entonces salen a hablar cualquier cosa. Esto también, esto que maneja Rodríguez Larreta, es parte de su brutal ignorancia, pero también de su tremenda mala fe. Hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable punible. Y no, ahí hay una contradicción. Ahí cuando puede ser que no sea punible. Lo que por ahí no es punible de la misma manera que lo es un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible. ¿Qué es eso? Un disparate, mamarracho, supina ignorancia, dice el abogado Gustavo Feldman. Menciona la ley. A los 16 años ya es punible. No es serio que alguien pretenda participar u opinar en un debate de este calibre sin conocer lo elemental. Una vez más, la improvisación como nota distintiva del macrismo. Falta agregar, pero esto va por nuestra cuenta, la mala fe. Y también es interesante lo que dice Aníbal Fernández, a lo que debe prestarle atención, porque después fue tergiversado por el pago canal que se llama La Nación Más. ¿Qué diferencia hay entre su gestión y la de Frederick? No tengo que hacer eso. Yo lo que... muchos cambios. ¿Usted cree eso? Que no se manifiestan los indicadores. ¿Cuál es el cambio? Me cuenta cuáles son los indicadores, usted que ya es la tercera o cuarta vez que lo dice, entonces cuente usted. No, pero cuénteme usted, así yo lo rebato. No, porque usted habla con tanta firmeza de los indicadores y no debe conocer un solo número. Pero justamente por eso usted dice... No conoce un solo número, solamente viene a hostigarme en mi oreja. No, ministro, no estoy hostigando. ¿Sabe qué? En este país, porque en este país, el único en estadísticas graves y claro y que es imposible de evitarlo es el homicidio doloso. Y en la Argentina el homicidio doloso no debe superar el 6.5-7%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está entre el 4 y el 4.5%. Miami tiene 15, San Pablo tiene 24, Washington tiene 30. Señores, por Dios, antes de hablar de lo que no se sabe, hay que ir a estudiarlo y saber de qué estamos hablando. Y ahora vamos a otros números que también son elocuentes y que también se corresponden con la verdad. Pero vamos a tomar una fuente bien interesante. Pongamos los números y veamos también cuál es la fuente de esta información. Ramos Mejía, otra vez el macrismo hace campaña de una tragedia, dice la gente del Destape. Nuestro saludo para Roberto Navarro y su gente. Según los últimos datos del Banco Mundial, que son para el 2018, la Argentina tuvo una tasa de homicidios intencionales que se mide cada 100.000 habitantes de 5.32. De sus vecinos, solo Chile tiene una incidencia menor, mientras que Paraguay, Uruguay, Brasil lo superan largamente. Por no hablar de Colombia, Venezuela o México. Y ahora mire esta otra parte. Otro estudio de la ONG norteamericana Inside Crime cuenta con información más reciente que permite medir las trayectorias en los últimos años. En el caso de la Argentina, presenta para el primer semestre de 2020 una tasa anualizada de 4.6 cada 100.000. Primer semestre de 2020, tasa 4.6, lo cual implica un descenso considerable en solo 2 años, aunque es posible que las restricciones a la movilidad por la pandemia impactaran en esa variación. También es verdad, pero el número estaba en 5 y pico contra 4.6. Esta nota de nuestro colega Nicolás Lantos, al que también saludamos especialmente. Todo se lo permiten. La mentira, el desprecio, la barbaridad, todo les camina. Mire este tipo que se llama Alejandro Finocchiaro, que fue hasta ministro, servil del sistema, diciendo esto que usted va a escuchar. Prepárese para el espanto. Argentina tiene una grieta, ¿sí? Y no se puede ocultar porque la grieta existe, aunque no la queramos ver, existe. Y la inseguridad es una dimensión de esa grieta que tiene características ideológicas y morales, Willy. De un lado están los delincuentes, son ellos, los delincuentes, y quienes defienden a los delincuentes. Gente como Zaffaroni, como Estela de Carlotto, como Ebre Bonafini, defienden a los delincuentes. Del otro lado, estamos vos, María, Rolo, yo, las personas de bien que queremos vivir en paz en una sociedad. De Finocchiaro me acuerdo. Tenemos lo de
las notebooks a mano, uno pide a gran velocidad ciertas cosas, pero en algún momento estuvo entre los materiales. Ahí está. Encontraron 100.000 netbooks sin repartir por el gobierno de Macri. Ya está dando su explicación del desastre que esto significaba justamente el personaje que acabamos de escuchar. Las computadoras, tablets y otros equipos informáticos deberían haberse entregado en el marco de diferentes programas del Ministerio de Educación. Fueron encontrados en un depósito del Correo Argentino. La explicación del exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que por supuesto no tiene una sola base sustentable y en la que no vamos a perder ahora el tiempo. Solo queríamos mostrar hasta dónde llega la crueldad, la maldad, el desapego por la decencia que mucha gente tiene. Mire La Nación, hablando de indecencia. La Nación va a decir que Aníbal Fernández minimizó lo que pasó en Ramos Mejía. No les alcanza con el dolor. No les alcanza con la gente que fue. No es suficiente para seguir y para Mañeto las fotografías de la inmensa expresión de dolor que se produjo ayer. No alcanza. Hay que dar todavía más, hay que dar rosca porque estamos en la semana de las elecciones. Y entonces La Nación va a decir que Aníbal Fernández minimizó para que sea más despreciable todavía. ¿Cómo va a minimizar un episodio como esto? ¿Cómo puede ser que el ministro de Seguridad recorriera ese camino? Bueno, lo dice La Nación. Aníbal Fernández, tras el asesinato del kiosquero, sucede en todas partes del mundo y si miramos las estadísticas, vemos otra cosa. Y punto, ahí se termina. Ahora usted va a escuchar lo que dijo Aníbal Fernández, porque es importante tomar nota de qué es lo que dijo. Exactamente lo contrario de lo que pone la mafia de La Nación. Ahí está Aníbal Fernández, a ver qué dice. Previas antes, así que lo siento, clave un poquito. Bueno, ¿cómo se ha tomado, ministro, lo que ocurrió ayer en Ramos Mejía y especialmente esta ola de inseguridad, el asesinato a Roberto Sabo en Ramos Mejía? Es un momento muy triste y muy doloroso, que no se puede hablar otra cosa que esta situación. Nosotros venimos trabajando con la matanza específicamente hace más de 20 días, un mes. Y que venimos haciendo un trabajo lo más prolijo posible en cuanto a la utilización de los recursos humanos con los que contamos. Ante esta desgracia no se puede decir otra cosa que solidarizarse con sus padres. El ministro Berni dijo que la inseguridad es una enfermedad endémica. ¿Qué tiene para decir al respecto? Sucede en todos los lugares del mundo, si es eso a lo que se refiere, en algunos más, en algunos menos. Nosotros estamos teniendo una situación tan particular que nos obliga a mirarlo. Es el temperamento insidioso el que quiere predominar y ante el cual está muy clara cuál es la expresión y el dolor sincero que frente a esto cualquier ser humano sensible tiene, sea ciudadano común o ministro de Seguridad. El tuit de Aníbal Fernández sobre lo que dijo La Nación. Increíble La Nación. Cuánta razón tiene Esmeralda Mitre. Nunca minimicé el dolor, por el contrario. Resalté que las estadísticas no satisfacen porque cada vida humana que se pierde es irrecuperable. No se puede ser tan ruin, le dice a La Nación. Ahora, ¿qué dijo Esmeralda Mitre? Porque ahí está citado, además tiene razón Esmeralda Mitre. ¿Qué fue lo que dijo la conocida actriz? Los Aguirre son mafiosos. Atrás está Macri y otras personas de otros medios. Está claro, muy claro. Y lo dice también así. Dejarlo de que él estaba muy enfermo y los AIE y todos estaban planeando todo este plan para robar, habrían armado este plan, pero comenzaron hundiéndolo a él en vida. Y vos hablaste de una persona muy poderosa que está atrás, que es la que pondría... Es el que pone el dinero. Sí. Bueno, hay varias personas. Sí. Hay, por un lado, en realidad estarían siendo los AIE, estaría siendo Mauricio Macri, que le puso, los AIE tenían una deuda de 50 millones de dólares. Los AIE pusieron, Macri habría puesto 15 millones, por eso hoy el canal es macrista, el único que se habla es de Macri Vidal, Macri Vidal, Macri Vidal. Bueno,
los aguirres son mafiosos. Atrás está Macri y otras personas de otros medios, yo agregaría que bien sabemos cuáles son. Y hablando de Macri, vamos a mostrarles cómo habla del tema de la deuda, de lo que es el gobierno actual. Esta no es una pieza humorística. Esto no fue preparado por Adrián Stoppelman, por Rep, por Tute, que hoy está en un día triste, y ya verán por qué en el final de nuestra columna. No fue un humorista. Esto lo hace Macri solo por su cuenta, pero es humor. ¿Vos entendés? Para todos, vos sí seguro, pero para los que nos están mirando, ¿qué es el FMI? El FMI son los otros países que nos quisieron dar una mano porque creían en el rumbo que había tomado la Argentina. Y había mucha incertidumbre política, porque si ganaba el kirchnerismo, el mundo comercial no se quería quedar, con lo cual empezamos a tener problemas para refinanciar las deudas que ellos nos dejaron, para las que nosotros tomamos. Entonces los demás países vinieron y dijeron, te vamos a dar una mano porque está bien lo que están haciendo. Y ahí nos prestaron los 50.000 millones que ellos hablan todo el tiempo. Y con eso fuimos reemplazando vencimientos de deuda que se venían sucediendo porque la incertidumbre no refinanciaban. Pero con un rumbo, con un plan. El fondo no está apurado por cobrar. Porque el fondo le dice, señor, yo te presté plata para que vos crezcas. El problema no es el fondo, el problema es que tenemos un gobierno, que no tiene rumbo. ¡Qué personaje, eh! Es desopilante. Le contesta al ministro Guzmán, se tomó ese trabajo. Vamos a ver dos expresiones de Martín Guzmán que hacen a lo que acabamos de escuchar. Macri hipotecó el futuro del país al tomar el crédito récord del Fondo Monetario Internacional. Y la otra placa dice, debemos entender que deudas insostenibles significan menos empleo y más inflación. Mire este destacado, esta noticia que queremos completar de alguna manera en este circuito que hacemos sobre las barbaridades de Macri. ¿Cuánto ganaron los bancos privados mientras Macri tomaba deuda? Según los datos estadísticos, el Banco Galicia aumentó sus ganancias un 356%. El ICBC un 314%, ICBC un 258%. Bueno, todos les fue muy bien. En tanto, el Banco Patagonia ganó un 229%. Esta es la realidad. Así, el expresidente Macri desmintió sus explicaciones previas acerca de lo que pidió al fondo, que había ido al repago de deudas anteriores. No, fue al rebolsillo de sus amigos de la élite económica. Está muy bien lo que dice Máximo Kirchner al respecto. Cuando ayer, por más que los medios de comunicación hagan ingentes esfuerzos para ocultar las declaraciones del expresidente, uno podía escuchar de su propia boca que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 44.000 millones de dólares había sido tomado para dársela a la banca internacional. Vamos a poner otro título de la mafia de Clarín, que es muy interesante para el cierre que le vamos a dar a este tramo de nuestro programa. No a otro congelamiento. Rechazo unánime de los laboratorios al control de precio de los medicamentos. Bueno, lo había dicho Roberto Feletti, había deslizado la posibilidad, la industria respondió que es innecesario. La industria respondió eso. Sandra Pita, devenida en una servil muy particular del establishment, dijo también lo suyo, que los precios no aumentaron, los remedios no es así, no aumentaron los precios. Escúchela. No creo que haya habido una suba tan desmedida. Es decir, a ver, el insumo para hacer medicamentos proviene del extranjero. Nosotros no producimos prácticamente ningún insumo. Generalmente el proveedor de insumos es China y la India, que tienen grandes industrias farmacéuticas y que producen a granel. Ahora, si esos insumos pues los tenés que comprar y te obligan a vender acá a un precio determinado y el precio internacional en dólares es otro y el dólar sigue subiendo, evidentemente va a haber un momento donde vos no vas a poder hacer la compra. Me parece que es 2 más 2 es 4, estas cosas nunca resolvieron nada y al revés, resultaron negativas. Ahí está el acuerdo final. Acuerdo entre el gobierno y laboratorios para mantener congelados
los precios de los medicamentos. Y así termina la historia ante una servil y ante un medio que lo único que quiere es destruirnos, si eso es conveniente a sus diabólicos intereses, con los que sigue haciendo una gran diferencia. Caloi cumpliría hoy 73 años, el admirado Caloi, el que recuerdo muy especialmente porque tuvimos además una muy cordial relación, a su familia siempre el abrazo. ¿Cómo vamos a recordar a Caloi hoy que cumpliría 73 años? Cuando él hablaba de censura, pero censura en serio, que le había tocado padecer. Los espero enseguida en nuestra mesa de trabajo. Claro. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte qué tira iba, qué tira no iba? Bueno, sí, el editor responsable siempre era el que decía, el jefe de redacción, ¿no? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado, porque una cosa terrible que le pasa a todo aquel que cree en general es que lo censuren, ¿no? Yo sabía más o menos cuáles eran los límites de la censura para esto de no trabajar al cohete, como te decía. Seguro. Pero bueno, había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Joaquín me decía, no va. Joaquín Morales Solá. Yo decía, pero Joaquín, le cambiamos el globo, le modifico algún, no va. Pero ¿y si no va? Así que bueno, sí, ese es uno de los personajes que no era el único, pero era uno de los que más recuerdo. Caloi en el recuerdo. La actualidad judicial, ahora con el doctor Darío Villarruel. Víctor Hugo, puede haber libertades porque la gente que cumple las 2/3 partes de su condena, una vez que se presentaron a juicio, obtiene lo que se llama libertad condicional. Esto debe pasar con Juan Pablo Schiavi, que fue condenado por la tragedia de Once a 5 años y pico de prisión. Una de las condenas, permíteme decir, sí. Darío, no sé si lo compartís plenamente, pero yo siento la necesidad de decir que este hombre vivió la cárcel de una manera tan injusta que a mí siempre me costó asimilarlo. Es una barbaridad lo que sucedió con el juicio de Once, como 1000 veces lo ha dicho y demostrado el doctor Maximiliano Rusconi. Tal cual, comparto plenamente porque fue alguien que no aplicó los frenos, lo que generó la tragedia, y sirvió para investigar hechos de corrupción, que en todo caso existían de antes. ¿Por qué mezclar el tema del accidente y las muertes con la corrupción que podía haber sido investigada por la intencionalidad antes? Política que había detrás de todo esto, para establecer aquella frase, la corrupción mata. Tal y cual. Lo pagaron con la cárcel estas personas, este señor, el señor Cirigliano y tantos que fueron llevados por delante en nombre de lo que había sido, como bien señalabas, una persona que se durmió. Algunos dicen que hasta puede haber tenido alguna intencionalidad por internas, esto ya es más difícil, es más loco, pero simplemente le pasó algo, se durmió, se distrajo, sufrió un desvanecimiento, no le puso el freno. Esto es así, miles de trenes se movían ese día, el día anterior, el día siguiente, y por supuesto si alguien no se olvidaba de mover el freno, el ferrocarril no iba a chocar, el tren no iba a vivir lo que se vivió, así de dolorosamente simple, un accidente brutal que como el 90 y pico % de los casos tiene que ver con un aspecto humano. Todos los desastres que hay nunca están tan referidos a la tecnología como a lo humano, Darío. Tal cual, y agrego, lo hemos expresado en varias oportunidades, era una corrupción latente. Es decir, que si había un accidente, había corrupción. Y si no pasaba nada, nunca se iba a investigar la corrupción. Está claro que son dos hechos diferentes, que no tienen nada que ver. Claudio Bonadío los mezcló para tener un efecto político que buscó, ¿sobre la base de qué? Del tema de la corrupción también me acuerdo bastante bien. De todo el dinero de subsidios, que era lo que estaba en juego, más del 80% eran salarios. Correcto. Con eso no podés hacer absolutamente nada. Fíjate vos la dimensión
de la cifra que estaba dentro de lo que decían subsidios, porque te dicen 20.000 millones, para decir algo. De esos 20.000 millones, 16.000 estaban destinados nada más que a pagar sueldo. Imagínate todo lo demás de mantenimiento, etcétera, que podía existir al respecto. Es todo por donde lo mires, es una barbaridad y una locura, pero de todas maneras se estudia esa presunta corrupción en el marco de la muerte, del dolor de la muerte. Se subieron a la muerte, como no es la primera vez que ocurre, y obviamente todos acompañamos a quienes fallecieron, a sus familiares, pero no tenía nada que ver una cosa con otra, perdóneme, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es lo que corresponde. Ahora hay que resolver la libertad condicional. Ahí está, Juan Pablo Schiavi a un paso de obtener la libertad condicional. A ver, él tiene un cómputo de pena que se vio favorecido, porque lo dice la ley de ejecución penal, que alguien cuando hace algún curso, como lo hizo Amado Vudú, se le da un premio que se llama estímulo por participar en tareas educativas. Y se baja la pena unos meses y se hace con todos los detenidos, y es un derecho que tienen, porque en vez de no hacer nada en las cárceles, los presos estudian, se preparan y con suerte pueden achicar la cantidad de tiempo de estar detenido. Bueno, hay un juez, se llama Gorini, que hace tiempo que tiene este pedido. Está por definirse, esto tiene que ser ya. Entonces leo lo de José López. José López debió salir en libertad en abril. ¿Por qué los jueces esperaron hasta la semana pasada? Y ya Schiavi tiene que haber salido en libertad. ¿Esperan hasta mañana, hasta pasado? ¿O van a tener el decoro mínimamente de esperar hasta después de las elecciones? Aunque, repito, están en falta, porque ya le corresponde la libertad. Digo, juegan hasta con esto, Víctor Hugo, como bien lo marcaste vos. Volvamos al coqueteo entre los referentes de Juntos por el Cambio con Javier Milei. Habló el candidato en la ciudad de Buenos Aires y parece que ahora, para Javier Milei, Mauricio Macri no pertenece a la casta. Macri, ¿cuál es tu opinión de Macri y de la frase de Macri con respecto a que las ideas son parecidos o comparten ideas? A ver, él cuando llegó a su presidencia, de hecho cuando vos lees o escuchás sus discursos, yo tuve la posibilidad de escucharlo en distintas reuniones, y él, digamos, tenía esa idea. Después cuando llegó no lo hizo. Ese es el problema. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué no las hizo? Yo tengo una hipótesis. Ahora el tema, cuando yo hablé con él, o sea, fui a hablar de economía, ¿no? O sea, Macri tiene menos de casta que el resto porque justamente, o sea, viene del lado empresarial. Antes, después de estar como empresario, Diego fue presidente de Boca, hizo una carrera, digamos, por afuera de la política. Y de hecho, cuando se metió en la política, fue criticado muy duramente por la política. O sea, ¿cuál es el problema? O sea... ¿Qué dijo? Bueno, me cuesta traducir a esta gente a mí. Él es el catador de castas, como le dijo Miriam Bregman. Me está levantando el ánimo de lo que entiendo de inglés. Es verdad. Escuchándolos a ellos. Y ahora, él ¿no va a elige... ser político él? ¿Por qué habla de casta política? Y él elige quién está en la casta y quién no, y dice que Mauricio Macri no está tan metido en la casta porque él viene del mundo empresarial y del mundo deportivo. Recordemos que Mauricio Macri hace muchos años que viene haciendo política y me imagino que trata de despegarlo de la casta porque va a tener en algún momento algún acuerdo. Porque lo elogió, porque nada es más corruptor que un elogio. Eso es inevitable. Los elogios corrompen, hay que huirles dentro de lo posible. Y entonces, como Macri dijo que tenían las mismas ideas o algo por el estilo, lo ensalzó. Que compartían ideas. El personaje es insólito como va el mundo. Y cuando Macri lo critica... Uno se enoja, a veces cuando dice, ¿vos te parece Milei? Y sí, ¿por qué no? ¿Bolsonaro qué? ¿Trump qué? ¿Le Pen qué? ¿Salvini qué? ¿Cómo se llama la bestia de Vox? Bueno, ¿qué pasa con él? Nada, está todo muy bien. Habló Martín Tetaz también de la relación de Juntos por el Cambio con Javier Milei. Parece que mantuvieron una charla y así lo cuenta. Nosotros tenemos dos reglas de oro en Cambiemos. La primera es programática, nos gusta la Constitución. El que está de acuerdo con ese programa, bienvenido. Y creo que ahí no va a haber problema. La segunda es respecto de cuáles son las formas en que dirimimos nuestras diferencias y nos ponemos de acuerdo. A nosotros nos encanta la democracia, nos gustan las PASO, nos funciona muy bien ese mecanismo, pero ese mecanismo implica que si vos ganás, vamos todos atrás tuyo, y si vos perdés, tenés que acompañar a que gana. Entonces yo le pregunté si él iba a estar dispuesto a apoyarlo a Horacio si él ganaba la PASO en 2023 o a Martín Lustó, y él dijo que no. Bueno, ahí
Martín Tetaz está dejando fuera a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Está diciendo, le dije a Milei si vas a acompañar a Horacio Rodríguez Larreta o a Lustó. Si gana, lo nombra primero Larreta, pero tiene que nombrar también a Lustó porque fue quien lo puso. Veremos qué sucede, pero ya están haciendo especulaciones de cara al 2023. También... ¿Tenemos algo más? Tenemos algo más, Víctor Hugo. Habló María Eugenia Vidal. Ya están un poco ansiosos en Juntos por el Cambio con la relación de Javier Milei y dice que hoy, pero dice hoy, y lo aclara 2 veces, Javier Milei no pertenece a Juntos por el Cambio. Bueno, lo sabemos, va a estar en otra boleta Javier Milei el domingo cuando tengamos que ir a votar. Pero dicen que hoy no está con Juntos por el Cambio. Hoy los estaría metiendo Javier Milei y no se los supone aliados, digamos. En principio, nosotros sentimos que hoy... O sea, ¿Milei no sería un aliado de ustedes o sí? Hoy Milei no es parte de Juntos por el Cambio. Hoy Milei no es parte de Juntos por el Cambio. Hoy Milei está presentándose por otra parte. Pero digo, ¿puede cumplir el rol de Lustó? Yo creo que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Y creo que lo importante la gente cuando va a votar tiene que saber dónde está cada uno parado. Y hoy Milei no está dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Se los contaba, hoy hay que ver de cara al 2023 y lo que está reflejando en la conversación anterior Tetaz es que ya están hablando. Lautaro, no te gordes nada, sé que tenés alguna cosa más. Hay algo más. Dan los tiempos. Bueno, hubo un debate ayer entre Maslatón y García Moritán, que es del PRO, Maslatón es un liberal. Estuvieron un rato largo para decidir quién era el más comunista de los dos. Ah, sí. Sí, lo vemos. ¿Eso pasó? Eso pasó anoche con Pablo Dugan. Pusieron de candidato, Entonces, de la ¿qué tengo que lista ver yo López con Murphy. Macri? Si vos sabés que no tengo nada que ver, ¿por qué inventás? Si vos sabés Pero que no vos tengo nada entraste al macrismo, ¿a dónde estás vos? Si vos sabés que no tengo nada que ver. Pero entraste al macrismo. Si vos sabés, no es el macrismo, es Juntos por el Cambio, es una coalición que compone ¿Y vos qué partidos. sos ideológicamente? ¿Cómo te identificas? Yo soy liberal, por ¿Cómo supuesto. vas a ser liberal? Estás en un partido socialista. ¿Y vos? Yo soy liberal. Liberalismo vos sos mucho soy yo. más socialista que yo. ¿Cómo soy socialista? Si votaste a Pino Solana, votaste a Massa en 2015, votaste al Frente de Todos en Igual que- 2019. pero el voto de Pino Solanas es correcto, era para que no entre Filmus. Sí, siempre te son excusas. Sos más Pero si comunista estaba que la Carrió, izquierda. ¿sabés cómo era la lista? Carrió o Solana. Vos me acusás a mí. ¿Qué era mejor? En el 2013, ¿Vos ¿qué era sabés por qué mejor? te ¿Que entre convertiste en Solanas liberal? o que era...? Pegaste 2 o 3 negocios financieros y ahora de repente sos liberal. Yo soy liberal histórico, ¿qué me estás diciendo? Vos sabés que... ¿Cómo era esto? Más comunista sos vos. Pobre Pitrola, ¿no? Pitrola Que se nos cuidaban ríe, los dos. los mira y se ríe. Lo trataban de comunista, se trataban de comunista uno y otro, y por ahí el que estaba más cerca del comunismo era el quien se estaba riendo, mirando como espectador ese absurdo que se dio anoche en el programa de Pablo Dugan, que ha sido muy viral, de hecho. Sí, ¿no? Sí. Y no es para menos. Esto es absolutamente imperdible. No aporta nada al debate de fondo. No, pero va bueno. bien. Pero finalmente un poquito tenés derecho a divertirte. Tal también. cual. Mirá lo que significó para nosotros. Y cómo le molestaba a García Moritán, que está en la lista de Juntos por el Cambio, que lo relacionen con Mauricio Macri. O sea, no no quiere es saber macrista. nada, ¿no? Yo no soy macrista, yo estoy en Juntos por el Cambio, pero no soy macrista. Eso es lo que decía Moritán. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le da para ser macrista siendo del PRO? Y bueno, a Facundo Manes tampoco le da para ser macrista. Se han tratado de despegar varios de Mauricio Macri. Eso es lo que sucede cuando le mencionan el vínculo con el expresidente. Más ahora que sigue hablando, ¿no? Cada vez se le van despegando más. Lo pondría de nuevo, pero no dan los tiempos. Olvídense. Hacemos la pausa, ya venimos. Minutos finales muy bien aprovechados. Tenemos todavía algunos temas jurídicos muy, pero muy potentes con el doctor Villarruel. Una bomba que explotó, pero que los medios esconden. Un informe de la Judeco, que forma parte de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la causa de la mesa judicial de Mauricio Macri y la presión a los jueces. En ese informe está detallado la persecución a Alejandra Gil Carbó a través de notas en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y quiénes eran los que emitían opinión sobre Gil Carbó. Ahí está Germán Garabano, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y además está identificado en 326 carillas cuántos twitters se emitieron en función de Gil Carbó. Aparece otra víctima, Ana María Figueroa, y lo bueno de esto es que están los tiempos en que estaba la presión mediática y la presión individual sobre cada uno de los jueces. Esto surgió a raíz de la declaración de Alejo Ramos Padilla, que declaró como testigo. Lo hizo por escrito. Y claramente él hablaba, en su caso, que inmediatamente que allanó la casa de Marcelo D'Alessio, apareció la persecución del Gobierno Nacional, Mauricio Macri, del Ministerio de Justicia, Germán Garabano, y él se dio cuenta, como a través de los medios de comunicación,
lo presionaban directamente y eso trabajaba en conjunto con las redes sociales. Marcos Peña aparece como alguien que daba rienda suelta en las redes sociales a los movimientos que había para presionar a los jueces. Y hay un dato contundente que es como una flecha hacia arriba de la presión hasta que renunció Gil Carbó. Esa presión mediática en diarios, en otras redes sociales, decayó el otro día a lo mínimo. ¿Por qué? Porque renunció Alejandra Gil Carbó y ahí dejaron hablar de ella. Lo mismo con Ana María Figueroa, lo mismo con Alejo Ramos Padilla, un modus operandi. Y lo importante, que esto lo firma la Dajudeco, que depende de quién, de la Corte Suprema de Justicia. A ver, me parece que la Corte, el mensaje que manda es, muchachos, se acabó la joda. Esto que hicieron no estuvo bien. Más allá de cualquier delito que se investigue, más allá de la corrupción. ¿Pero hay una aprobación de la Corte para esto o son gente que está en la Corte pero que mantiene márgenes de independencia importante en Dajudeco? Sí, pero si la Corte esto no lo acepta, no se remite como documento a la causa. La Corte acepta que esto sea agregado en un expediente judicial, que es la causa de la mesa judicial. No tiene mucho camino a recorrer, porque mirá si lo niega y eso trasciende. La Corte se niega a que trascienda un documento que viene a aprobar toda la malicia, el amponismo que rodeó la persecución a esta mujer, que es una de las cosas más tremendas hechas por el macrismo, el escarnecimiento que establecieron sobre Alejandra Gil Carbó, Garabano, Macri, son los que están mencionados ahí, ¿no? Peña. Y Bullrich. Y Bullrich, sí, entre otros. Bueno, está llegando Gustavo Silvestre, atentamente echa un último vistazo a los televisores allí para ver un panorama de todo lo que pasa en el mundo. Tenemos una pastillita más final de Lautaro Maislin. Si Macri gobernando a las 19 se cansaba en una recorrida con Santilli entre Balcarce, Miramar y Tandil, mucho antes de las 19 se agota. Es inhumano para él eso. Entonces Víctor Hugo tiene que ir a jugar al pádel y eso fue lo que sucedió. Hay video, pues si hay foto hay video, por supuesto, tenemos un video que nos muestra la producción y le quiero preguntar por la experiencia de nuestro compañero, el doctor Villarruel, si alguno de los que juega al pádel es juez. Mirá, no lo sabemos, no alcanzo a verlo, pero puede ser. Mariano Boriski no estaría. No. Eso es lo que puedo ver. Ahora se cuida un poco más. Gracias, Lautaro. Gracias a ustedes. Nos vamos, amigos. Llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia en la programación de C5N. Nosotros nos reencontramos con ustedes, Dios mediante, mañana a las 6 de la tarde. Chao.